¿Tu relación de pareja es perfecta? ¿Los finales felices existen? ¿Tienes una pareja dispareja? Esto y mucho más lo responderemos en tu programa En Sintonía con mi Media Naranja. Bienvenidos. Hola, hola. Excelente miércoles 11 de diciembre de 2024. Yo soy Ivette Herrero, psicoterapeuta. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este su programa En Sintonía con mi Media Naranja. Y bueno, la verdad es que hoy voy a abordar un tema que difícilmente abordamos en estas épocas, ¿no? O sea, hablamos como mucho de la abundancia, hablamos de qué tenemos que hacer, cuáles son los rituales, qué onda con la cena, pero no es que yo quiera amargar las fiestas ni mucho menos, ¿eh? Pero creo que también tenemos que hablar de esas cosas que duelen, que son difíciles. Y el día de hoy les pregunto, ¿cómo manejar el duelo en estas fechas, no? Fecha de Navidad, Año Nuevo, pero sobre todo porque hay mucha reunión, porque nos reunimos con la familia, pero con las amistades, pero con quién cenamos. Y bueno, ustedes se van a dar cuenta que voy a estar como mucho cuestionando esta parte y no porque esté mal que nos reunamos, sino porque también es importante dar lugar a esas cosas que nos duelen y que nos son complicadas. Y bueno, la verdad es que el duelo es un proceso que vivimos después de la pérdida de un ser querido. Me voy a enfocar mucho en el tema de muerte, pero el duelo también es concluir una relación de pareja, por ejemplo, que terminamos, acabamos de terminar y resulta que ya teníamos todo planeado para estas fechas. Em, Descubrí la infidelidad en mi pareja y resulta que ya, pues ya, o sea, para mí es una de los no negociables y entonces, pues, esto terminó, ¿no? O mi pareja falleció, o bien un familiar, alguien, un ser querido cercano a mí o a mi pareja falleció. Y entonces esto en torno a la pareja nos lleva a un cuestionamiento de si yo fui quien perdió a ese ser querido de forma directa, pues yo ya no voy a ser el mismo. No quiere decir que no voy a elaborar el duelo o que no voy a hacer ciertas situaciones, pero sencillamente esa persona que yo solía ser se modificó a partir de esta pérdida, para bien o para mal, ¿no? Y mi pareja, bueno, a lo mejor podremos decir: "Ay, pero mi pareja no perdió a nadie". Pues sí, perdió esa pareja tal cual, ¿no? Como era, cómo se comportaba, a partir de que esa otra persona perdió a un ser querido, ¿no? O sea, no volvemos a ser los mismos y tenemos que ser empáticos con nuestro dolor, reconocer nuestro dolor, pero también identificar qué pasa con la persona que me acompaña en este proceso de duelo, porque a veces no lo pensamos, a veces solo nos concentramos en nuestro dolor y no está mal, pero también hay que voltear a ver alrededor, porque podemos estar generando un daño, un dolor, tristeza de más de lo que deberíamos de generar y cada quien tiene su proceso personal, ¿no? Y bueno, esto lo vamos a hacer a través de GCI Radio en esta nuestra casa radiodifusora. Y bueno, el duelo, como les decía, es la pérdida de un ser querido, de una situación o de un objeto de apego. O sea, es duelo porque puede ser duelo cambiarme de casa, puede ser duelo cambiar de trabajo, perder el trabajo, perder un hijo. En la temporada decembrinas, pues usualmente el duelo es una situación que genera tristeza, dolor y aflicción, pero en esta temporada, ¿no?, de fiestas puede ser aún más difícil, ya que se tiene la creencia que en esta época solo se vive alegría y amor en la familia. Y bueno, quisiera iniciar este programa compartiendo una historia que narra un autor en un libro que se llama El camino de las lágrimas. Y bueno, obviamente es que es un autor que me gusta mucho, que es Jorge Bucay. Él es psicoterapeuta argentino
y también es psiquiatra. Y a mí me invita mucho a la reflexión y a las emociones. Este pasaje lo leí en una época de mi vida donde yo atravesaba un duelo que fue muy difícil, pero no un duelo de muerte, sino un duelo en una relación de pareja justo. Hoy que lo releo en un duelo de un familiar cercano que me dolió mucho, pues genera también un impacto, ¿no? Este pasaje, y quiero compartírselos hoy, desde lo personal, pero también desde mi quehacer profesional, que es ser psicoterapeuta. Y bueno, les voy a leer textualmente, ¿sale? De este libro de Jorge Bucay, El camino de las lágrimas. Mirando hacia la derecha, me sobresalta un movimiento brusco del carruaje. Miro el camino y me doy cuenta de que estamos transitando por el acotamiento. Le grito al cochero que tenga cuidado y él inmediatamente retoma la senda. No entiendo cómo se ha distraído tanto como para no notar que dejaba la huella. Quizás se esté poniendo viejo. Giro mi cabeza hacia la izquierda para hacerle una señal a mi compañero de ruta y dejarle saber que todo está en orden, pero no lo veo. El sobresalto ahora es intenso. Nunca antes nos habíamos perdido en ruta. Desde que nos encontramos, no nos habíamos separado ni por un momento. Era un pacto sin palabras. Nos deteníamos y el otro se detenía. Acelerábamos y el otro apuraba el paso. Tomábamos junto el desvío si cualquiera de los dos decidía hacerlo. Y ahora ha desaparecido. De repente, no está a la vista. Me asomo infructuosamente observando el camino hacia ambos lados. No hay caso. Le pregunto al cochero y me confiesa que desde hace un rato dormitaba en el pescante. Argumenta que de tanto andar acompañados, muchas veces alguno de los dos cocheros se dormía por un ratito, confiado en que el otro se haría vigía del camino. ¿Cuántas veces los caballos mismos dejaban de imponer un ritmo propio para cabalgar al que imponían los caballos del carruaje de al lado? Éramos como dos personas guiadas por un mismo deseo, como dos individuos con un mismo intelecto, como dos seres habitando un solo cuerpo. Y de repente, la soledad, el silencio, el desconcierto. ¿Se habría accidentado mientras yo distraído no miraba? Quizá los caballos habían tomado el rumbo equivocado, aprovechando que ambos cocheros dormían. Quizá el carruaje se había adelantado sin siquiera notar nuestra ausencia y proseguía su marcha más adelante en el camino. Me asomo una vez más por la ventanilla y grito, ¡Hola! Espero unos segundos y repito en silencio, ¡Hola! Y aún una vez más, ¿dónde estás? Ninguna respuesta. ¿Debería volver a buscarlo? ¿Sería mejor quedarme y esperar a que llegue? O más bien, ¿debería acelerar el paso para volver a encontrarlo más adelante? Hace mucho tiempo que no me planteaba estas decisiones. Había decidido allá y entonces dejarme llevar a su lado a donde el camino apuntara. Pero ahora, el temor de que estuviera extraviado y la preocupación de que algo le haya pasado van dejando lugar a una emoción diferente. ¿Y si hubiera decidido no seguir conmigo? Después de un tiempo me doy cuenta de que por mucho que lo espere, nunca volverá, por lo menos no a este lugar. La opción es seguir o dejarme morir aquí. Dejarme morir. Me tienta esa idea. Desengancho los caballos y le pido al cochero que se apee. Los miro, carruaje, cochero, caballos y yo mismo. Así me siento, dividido, perdido, destrozado. Mis pensamientos por un lado, mis emociones por otro lado, mi cuerpo por otro, mi alma, mi espíritu, mi conciencia de mí mismo, allí paralizada. Levanto la vista y miro el camino hacia adelante. Desde donde estoy, el paisaje apareció un pantano. Unos metros al frente, la tierra se vuelve un lodazal. Cientos de charcos y barriles me muestran que el sendero que sigue es peligroso y resbaladizo. No es la lluvia la que ha empapado la tierra,
son las lágrimas de todos los que pasaron antes por este camino mientras iban llorando una pérdida. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esta lectura de Jorge Bucay? Y creo que justo así nos sentimos cuando enfrentamos un proceso de duelo, de pérdida. Con ese peso, con esa carga y también con la creencia inevitable de que no vamos a poder con esto, que esto es mucho, mucho, mucho más que nosotros. Pero dice Jorge Bucay que esto es un engaño de nuestra propia conciencia, porque tenemos que poder, tenemos que continuar, a lo mejor no siendo los mismos, pero tenemos que seguir. Porque hay familia, hay más seres queridos aquí que nos acompañan y tal vez en primera instancia no por ellos, sino por nosotros mismos. ¿Cuáles son esos sueños que te falta continuar? ¿Cuáles son esas esperanzas, esas metas? No te estoy diciendo que no vivas tu duelo, no te estoy diciendo que no llores. Es más, te diría, no te forces a hacer cosas que no quieres, pero también identifica si es una depresión la que se asoma, busca ayuda, no te dejes y tampoco no controles a través de este duelo. Y bueno, según Jorge Bucay, la vivencia de pérdida no es la misma cuando alguien se muere a cuando hay algún cambio o cuando terminamos una relación de pareja, por ejemplo. Pero se siente un dolor cuando se deja en el antes algo que era y que ya no será. Creo que eso es lo más terrible, ¿no? Algo que fue, pero que ya no va a volver. Alguien que no estaba, pero que ya no va a estar conmigo en esa forma física. Y entonces podemos recurrir a rituales espirituales, a otro tipo de cosas. Solo comprender que físicamente esa persona ya no va a estar conmigo, pero que tal vez es buena idea que yo analice eso que me enseñó, analice eso que me dejó, para que su camino, por mi corazón, por mi vida, valga la pena y no se pierda y no lo olvide en la mejor forma en que podría ser recordado. Pero, mm, y esto que es, que no es lo mismo que era hasta ahora, y eso es lo que duele y lo que se resalta en esta temporada de Sembrinas, el saber que en esta cena, que en este espacio donde yo solía estar con esa persona, ya no va a poder ser, ya no va a poder estar, pero que puedo reunirme, que puedo hacer o generar eso es que esa persona solía hacer conmigo. Creo que esa es la parte más importante que no se me debe olvidar, porque si no, entonces me pierdo y pierdo más el significado de esa persona, ¿sabes? Y bueno, los duelos duelen y eso es inevitable. Y ese cambio interno o externo conlleva un proceso de adaptación, ¿no? De adaptarme a algo nuevo, a una cena diferente, no mala, no buena, diferente, y conlleva la elaboración del duelo, ¿no? La elaboración del duelo es ese proceso de inicio a partir de que la persona ya no está. Este proceso que compensa, pero que no evita, que aplaca, pero que no cancela, que anima a seguir, a continuar, pero que no evita el dolor, que no lo anula. Todas las pérdidas son diferentes y no tiene que ver con ponerlas en conjunto, pero sí identificar la dificultad de hacer ese trabajo. Es decir, si alguien perdió a su padre y ese padre tenía 5 hijos, ¿no? Para esos 5 hijos va a simbolizar una relación diferente. A lo mejor si esos 5 hijos se sientan a hablar, van a decir, no, 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 es que mi papá no era amoroso y otro va a decir, te equivocas, era el ser más amoroso. ¿Por qué?
porque todos entablamos relaciones diferentes con las personas. A lo mejor alguien va a decir, oye, es que era mi padre, y viene otro familiar y dice, es que era mi sobrino, es que era mi hijo. Y entonces, para nadie nunca va a simbolizar lo mismo esa pérdida, pero no significa que esas otras personas no perdieron, o no significa que esas otras personas no les duele diferente, pero les duele. Cada quien tendrá que elaborar su duelo, pero tú piensa si al elaborar tu duelo, si realmente es un duelo, pues hay algunos autores que hablan de duelos sanos y de duelos patológicos. ¿Este duelo que estás generando es un duelo sano? ¿O es un duelo donde alejas a todo mundo, donde a lo mejor no te das cuenta, pero a todo mundo le pones cara y alejas a todas las personas de ti y tú sientes que estás solo, pero quizá tú eres quien está marcando esa soledad, tú eres quien está alejando a las personas? Por favor, siempre es bueno buscar el apoyo de un tanatólogo y no es de locos, a ver, quitémonos esa idea. Es alguien que me va a acompañar en este proceso de duelo. Y duelo no significa que voy a olvidar a la persona, eso jamás va a pasar. Duelo significa que lo voy a vivir diferente. Esta elaboración del duelo significa que voy a llevar a esa persona que perdí de una manera diferente y que va a estar, que voy a generar esas enseñanzas. Y bueno, el duelo en pareja es un proceso que implica experimentar emociones, ¿no? Ya sea quien lo está viviendo directamente o quien acompaña, esa otra parte de la pareja que acompaña, y pensamientos dolorosos, pero necesarios para adaptarse a la nueva realidad. En general, se dice que puede durar entre 6 meses y 2 años, pero puede ser variable. Si tú después de los 2 años te encuentras peor que el día uno, por favor busca ayuda. Y bueno, te quiero dejar aquí algunas sugerencias breves para que las hagas de forma individual, pero también para que lo hagan con su pareja o con su familia, dependiendo la situación. Permítete sentir. No hay una forma correcta de sentir. Expresa con tu pareja las emociones de forma abierta. Recuerden que yo siempre en este espacio les he hablado de comunicación y también las emociones, también el dolor se comunica. No esperes que el otro adivine lo que sientes si tú no se lo dices. Busca apoyo. Es importante compartir los sentimientos con amigos, con familiares, con tu pareja. Y todas estas personas que están a tu alrededor deben respetar la forma en la que tú afrontes tu duelo, pero no los atropelles, ¿no? O sea, vive tu duelo, pero no atropelles personas, porque eso lo va a hacer más difícil, tanto para ti como para quienes te rodean. Cuida de ti mismo. El autocuidado físico y emocional que incluye si no te sientes listo de acudir a alguna cena, ¿no? O sea, si tú no te sientes listo de acudir a la cena de Navidad o de Año Nuevo, dilo, pero no lo hagas por evasión, no huyas, hazlo porque realmente eso te va a ayudar y va a ser bueno para ti. Planifica momentos de reflexión. No le eches la culpa a los demás si algo se genera. Reflexiona tú, cuídate, cuida tus emociones, analiza. Es importante em, darte tiempo para elaborar el duelo y para reflexionar con respecto a ese vínculo con esa otra persona que ya no está, pero que no significa que porque no está, el vínculo desapareció. Significa que se trata de hacer las cosas diferentes, se trata de acoger eso que tanto te enseñó, de llevarlo en tu corazón. Tal vez esta idea suena muy romántica, pero si te la pasas renegando, tal vez no lo estás elaborando. Se vale, o sea, vaya, en el proceso del duelo, el enojo es
parte de esa elaboración del duelo, es quizás tan necesario, ¿no? Pasamos por diferentes etapas del duelo. A lo que me refiero con que no atropelles, es que no te atropelles a ti mismo. Se vale que digas, es que ¿por qué te fuiste? Es que te extraño, es que ve, ahora las cosas no son iguales. Sí, se vale, pero también se vale que vayas elaborando qué cosas te quedas de esa persona y qué te gustaría. Y si estamos atorados en ese enojo, por favor, busca ayuda. Busca el apoyo de un psicoterapeuta, de un tanatólogo sobre todo, de alguien especialista en el tema. No ocultes tus sentimientos y recuerda que el duelo es un proceso. Vive tu proceso. Como estos carruajes, como estos caballos, este cochero y este camino. Recuerda que en esta temporada el disfrute es parte de honrar al ser querido que ya no está contigo. Y bueno, yo podría aquí hablar mucho de este tema. Creo que es un tema que nos atraviesa a más personas de las que realmente imaginamos. Creo que es un proceso que está en muchas familias, en muchas parejas. Acompáñense, ámense, comuníquense. Sé empático con tu dolor y sé empático con el dolor que le genera a la otra persona verte así. No te estoy diciendo que mires al otro y dejes de mirarte a ti. Por supuesto, debes mirarte a ti primero, pero al mirarte, valora cómo estás viviendo tu duelo y qué es lo que necesitas y comunícalo. Y bueno, quiero agradecer a todo el equipo de GCI Radio. Les invito a que sintonicen todos los programas en GCI Radio. A mí me pueden encontrar en Espacio de Salud Emocional a través de Facebook como psicoterapeuta Ivette, en TikTok y en Instagram como Terreros Ivette. Les invito a que continuemos, a que finalicemos este diciembre, este año, con esos temas incómodos, pero asumiendo que no existen medias naranjas, que existen naranjas completas compartiendo un frutero. Hasta el próximo miércoles. Que tengan un excelente día. Yo soy Ivette Terreros y esto fue tu programa En Sintonía con mi Media Naranja. Hasta la próxima. Este es un programa presentado por GCI Radio. Proyectamos tu marca. GCI Radio. GCI Radio. Proyectamos tu marca.